Y tengo el privilegio esta tarde de que me acompaña aquí en el estudio Eduardo Osuna, él es vicepresidente y director general de BBVA Bancomer, que es el grupo financiero más importante de nuestro país. Eduardo, un gusto y un honor tenerte por aquí. Gracias por la invitación. Oye, pues estamos platicando hace un rato con Francisco Sea ahí en radio, pero es importante para el público de Excelsior saber cuál es la perspectiva que está teniendo BBVA Bancomer en esta coyuntura tan delicada, tan importante que está teniendo México. Sobre todo porque estamos en este largo periodo de transición y ya se empieza a dibujar pues algunas de las políticas del próximo gobierno. ¿Cómo se ve desde...? A ver, primero decir que nosotros seguimos trabajando de manera normal, es decir, seguimos invirtiendo, además estamos anticipando inversiones. Cualquier banco en México, cualquier inversión como la nuestra, estamos aquí de largo plazo. Estamos viendo buena demanda de crédito. Nos sorprende un poco que pese a la incertidumbre relacionada con NAFTA, el último año y medio con Trump, la típica incertidumbre de un cambio de gobierno, hay buena demanda de crédito, especialmente en el mundo de las empresas. En el mundo de personas físicas sí ha habido una disminución en términos de la demanda porque ha habido un incremento en las tasas de interés, ese era el objetivo real. Pero vemos que podemos tener unos buenos años hacia adelante porque México está bastante sólido, tiene unas finanzas bastante buenas. Llevamos 2 años que se han venido corrigiendo las distorsiones que se generaron por el endeudamiento. Estamos positivos, estamos optimistas, estamos trabajando con el equipo de transición. Ha habido buenos mensajes de lo que se quiere hacer. Hay que terminar también de cuadrar las cuentas, es decir, mucho lo que se ha estado anunciando en los últimos días hay que verlo reflejado en un presupuesto del 2019, en el presupuesto de ingresos y de egresos, y en función de eso también ir viendo cómo se van moviendo las cosas. Yo creo que al final México está demostrando que la economía ya depende un poco menos de los vaivenes políticos, lo cual es buenísimo, eso debe pasar en un país desarrollado y un país que tiene una estructura económica como la que ya hemos logrado. Entonces, estamos optimistas y queremos pues, seguir trabajando y además la banca es un motor en cualquier país y es una responsabilidad otorgar crédito cuando las cosas van bien y también frenar el ritmo del crédito cuando las cosas vemos un cambio de ciclo. No hay que olvidar que los bancos realmente lo que prestamos es el ahorro de los mexicanos, no es el dinero del banco, es el dinero de todos los mexicanos, tanto de personas físicas como de personas morales. Por supuesto, y señalas algo muy importante porque finalmente es el sistema circulatorio del país, es decir, un cuerpo necesita sangre, de otra forma se desvanece y eso es justamente el ciclo que cumple la banca. Ahora, ¿cómo se ve o qué vas viendo en términos de regulación? Porque a veces es muy fácil criticar, ¿no? Se habla mucho de los bancos de origen español, como es el caso, y dicen, no, ¿cómo? En España cobran menos interés, pero claro, en España, justo escuchaba a Francisco González que decía, pues sí, pero en España la cobertura del crédito es de 100%, ¿no? En México es 30%, si uno lo ve como porcentaje del PIB. ¿Cómo se ve desde el punto de, qué vas viendo en temas regulatorios? Porque será clave también para mantener justamente pues, el otorgamiento del crédito, ¿no? Es que tú puedas evaluar el riesgo de manera adecuada. Hay que decir que la regulación de México es de primer mundo, o sea, somos de los países más avanzados en términos regulatorios, tenemos una autoridad súper seria, tanto Banco de México como la Comisión Nacional Bancaria, y esto viene evidentemente de que hemos aprendido las lecciones. No hay que olvidar que la banca quebró, al igual que quebró el país en el año 94, por eso cambió de manos el sistema financiero mexicano. A partir del año 98 o 2002 hubo una recapitalización del sistema financiero que ha permitido que la banca esté saneada y que empecemos a crecer a partir del 2003, cuando hubo una convergencia de los indicadores macroeconómicos. Yo diría que más allá de dónde es el capital, el origen del capital, hay bancos mexicanos que el capital mexicano es muy pequeño y es el capital del mundo. Lo importante es cómo se toman las decisiones, cómo operamos, cómo le damos un servicio al público mexicano y sobre todo qué estamos haciendo en términos de productos, cómo realmente aprovechamos la oportunidad que tiene este país. Entonces me parece que cuando tratamos de hacer algunas comparaciones de si en México es más caro, es más barato, con respecto a otros países desarrollados, estamos comparando peras con manzanas, no estamos comparando tamaños de economía, no estamos comparando penetración del crédito, costos de infraestructura, costos operativos, informalidad, uso de efectivo. La banca en México es súper competitiva. Hay muchos bancos en México, pero sobre todo decir que hay bancos globales que competimos al tú por tú y que además en el caso nuestro competimos con los bancos grandes y con los bancos medianos y pequeños. O sea, cuando yo hablo de que es competitivo es porque lo vemos, lo sentimos. Hay condiciones de tasas de crédito en México que incluso no las tienen en otros países. O sea, hay que entender que al final la demanda de crédito está porque el país va bien. Y al final lo que queremos los bancos es satisfacer la demanda y como cualquier empresa vender más.
Eso es lo que nosotros queremos. Bueno, y prueba de ello tiene que, pues uno ve la tasa de referencia, la del Banco de México ha subido de manera extraordinaria desde 2015, me acuerdo de diciembre de 2015 a la fecha, y los créditos incluso han bajado, ¿no? Y créditos hipotecarios a 30 años. El crédito hipotecario, para poner el mismo ejemplo que estás poniéndote en la mesa, en toda la historia de este país no ha tenido ese nivel de tasas. Teníamos algunas referencias que estuvimos buscando en el año 69, 70, en el momento, digamos, mejor del desarrollo estabilizador, pues sí había tasas del 12,5% en el crédito hipotecario, pero a plazos de 10 años. Hoy tenemos plazos que están pegados a 30 años con tasas menores que el 12,5%. Ha subido la tasa de referencia de manera muy importante en los últimos casi 18 meses, y las tasas incluso han bajado el crédito hipotecario por la competencia, porque además también vemos que el mercado se está comportando bien. Estamos teniendo indicadores de riesgo de crédito históricamente bajos, primero porque hay una ortodoxia en el otorgamiento del crédito de parte de la banca, pero también porque los consumidores han ido aprendiendo a utilizar el crédito, a saber que con responsabilidad en el uso tienen mejor futuro, tienen acceso a productos que le mejoran su calidad de vida. Entonces estamos viendo una economía que se comporta bien, y estamos viendo una dinámica muy positiva en el sector financiero, pero que refleja, insisto, el comportamiento de las personas físicas, morales, la confianza en futuro, y cómo el país se ha transformado de manera importante en términos económicos y estructurales. Por supuesto. Por último, preguntarte, hablabas hace un rato de la regulación mexicana. Ahí están los índices de capitalización que se conocen como Basilac, que suena algo extraño para las personas, pero es importante. Y se habla mucho de Turquía, porque obviamente BBVA se ha colocado pues como uno de los grupos que tiene más exposición a Turquía, pero es importante considerar eso, ¿no? ICAP, digamos, como uno de los estándares que cada quien pues responde al marco regulatorio de cada país. Es correcto. A ver, el efecto de lo que pueda pasar en Turquía, BBVA tiene presencia en muchos países, incluyendo Turquía, sobre México es cero. O sea, BBVA opera con un modelo que le llamamos de subsidiarias, donde cada banco legalmente está constituido en un país, cumple la regulación local y es autosuficiente en fondeo, es decir, la liquidez, el dinero que le prestamos a nuestros clientes, captamos localmente y captamos de manera internacional y somos responsables de nuestro capital. Y además hay restricciones desde el punto de vista regulatorio para transferir recursos de una entidad a la otra, pero no solamente ocurre eso en México, ocurre a nivel global, justamente para aislar los riesgos sistémicos de un país y los riesgos financieros a nivel global. Entonces el efecto de Turquía en México es cero desde el punto de vista del sistema financiero. Los hay en otros sentidos, lo que hablábamos hace rato en términos del tipo de cambio, porque somos un país emergente, porque hay un efecto contaminación de los países emergentes, pero al final también hay que decir que Turquía representa para BBVA el 10% del activo total, el 11% para ser exactos, y también en términos de utilidades. Entonces, hombre, hay que entender que los ciclos en cualquier economía se dan. BBVA ha enfrentado ciclos en México, ha enfrentado ciclos en Argentina, en Perú, en mismo España, en Estados Unidos y ahora en Turquía. Y el banco, digamos que es parte de su fortaleza, la diversificación de los riesgos y saber que de repente en alguna geografía puede haber algún problema, pero que compensas con otros lados. Es parte del valor que tiene BBVA y que tienen muchos bancos que son globales. Eduardo, gracias por estar aquí. Un gusto como siempre.